Bien, pues es hoy viernes 9 de febrero del 2024. Un placer y un gusto pues tener esta breve charla con Fray Manuel de Jesús Marcial Dueñas. Fray, muchas gracias por el tiempo y el espacio. No, pues gracias a ustedes por la confianza y si podemos colaborar con algo, claro, con gusto. Muy bien. Pues el motivo de esta breve charla es traer a la mente una persona que pues apoyó mucho a Huachinango, sirvió mucho a Huachinango. Vamos a hablar del profesor José Agapito García Soltero. Me consta pues de que a pesar de las diferencias de edades, tuviste buena amistad con el profesor Agapito. Así es. Que el escuchar el nombre del profesor Agapito García, ¿qué viene a tu memoria, Fray? Pues muy buenos recuerdos. Cuando yo tuve oportunidad de hacer un recorrido de mi propia historia personal, yo llegué a descubrir que su personalidad influyó mucho en mí. Fue una figura ejemplar en cuanto al trabajo, en cuanto a su preparación y en cuanto a su capacidad de servicio que hacía al pueblo. Su servicio no se limitaba al pueblo en general. Tenía personas concretas con quien era bueno, con quien era generoso, y podría decir que fue muy distinguido el modo de tratar a mi familia y pues de una manera muy especial a mis abuelos, que a mí me tocó cuidarlos al final. Y bueno, a mí desde pequeño que nos enfermábamos mucho de las muelas y de la panza, pues siempre recurríamos a él y siempre nos atendió con gusto y hasta con buen humor, ¿verdad? Porque también hay que reconocer que el profe tenía una chispa siempre de humorística, una chispa agradable, jocosa. Y aparte pues muy profesional, ¿verdad? Porque era muy atinado en la salud y pues muy preparado en muchas áreas de la vida, ¿verdad? La influencia a nivel social con el pueblo, a nivel religioso. Escuchar la palabra el profe Agapito, que era como lo conocíamos, pues era de un hombre respetable, de una persona ejemplar para el pueblo, y que se sabía que cuando uno le pedía algún favor, una ayuda, una orientación, siempre la daba con gusto y de manera asertiva. Fray, para el pueblo de Huachinango, ¿cuál consideras que fue el mayor legado que dejó el profesor Agapito? Pues para ser honestos, yo creo que no ha sido un solo legado, porque abarcó muchos aspectos y muchos ámbitos en la vida del pueblo. De lo que yo he escuchado a familiares y amistades, el trabajar por meter el agua en el pueblo de allá del Talayote, que colaboró y pugnó porque se hiciera. No tengo el dato concreto de las fechas, pero él fue de los principales impulsadores de esta actividad. Ajá. Que puso a trabajar a mucha gente, que habla de que cantaban para sacar dinero y que hacían muchas actividades para sacar fondos. Ajá. Por el lado religioso sé que dejó un legado cultural, y yo creo que no nomás en el ámbito religioso, pero lo que sí fue muy notable para muchos es que él organizó una orquesta y que
la mayor parte de la actividad era en la iglesia, en la parroquia. Allí, pues, de lo que tengo entendido, pues trabajaba, allí tocaban el que conocíamos como el Ronco, don Daniel Ponce, don José Aguirre, don Adolfo Aguirre. Sí. También participó mi papá, Jerónimo Marcial, mi tío Ángel Marcial. He oído que también llegó a participar en esa orquestita el chino Emilio Carranza, y creo que alguno de los Castro, no estoy seguro si Cruz o ¿cómo se llama Tello, que participaron en esas actividades culturales. O sea, en ese sentido el profe elevó la calidad de la música y el servicio a la iglesia litúrgica, que le dio elegancia y le dio pureza a la vida de la liturgia. En los rosarios solemnes cantados, con eso pues era una expresión elegante de lo que producía el mismo pueblo, que siempre ha habido esos talentos de música, ¿verdad? Aquí. Y otro legado más actual, que sí, ese sí me tocó vivirlo, cuando llegó de párroco aquí el padre Félix Quintero, se reavivó mucho la participación de los laicos, que ya participaban en muchas actividades, pero él animó mucho a que participaran, y aquí estaba de lo más fuerte la actividad de los barrios y la actividad del cursillo de cristiandad. El movimiento de cursillos de cristiandad colaboró con él en el grupo juvenil, en la organización de muchas cosas de la iglesia, la participación en la liturgia, en las lecturas de la misa, y para ir también a las comunidades, pues a veces nos íbamos de misioneros. ¿Te tocó hacer el cursillo? A mí me tocó hacer el cursillo siendo dirigente el profesor ahí en Talpa. Y fue una experiencia muy, muy bonita, muy interesante, porque pues ahí participaba también Monseñor Salvador Santiago Iglesias, hijo del pueblo, y que él promovía mucho que el profe participara, porque precisamente por la preparación que tenía, pues él tenía preparación filosófica y teológica, y aparte esa gran preparación musical hizo que su servicio fuera mucho más amplio y mucho más rico, porque también me tocó, ya siendo él cursillista, que algunas veces retomó lo de el tocar el órgano, y pues muy, muy eficaz en la música del órgano, que le enseñó solfeo a muchos. El padre Francisco Ponce, el monseñor Francisco Ponce, lo promovía mucho para que enseñara, y entre ellos pues participaron mis hermanos, y aunque no llegaron a dominar el solfeo como tal, pero aprendieron a sacar música por medio de la nota musical, sí, por medio del solfeo, y les ayudó muchísimo a elevar la calidad de su propia música. Entonces, eso es el legado que le ha dado al pueblo, y pues ese servicio que tenía de la farmacia, que pues era prácticamente el único, y luego el servicio de odontología que no teníamos aquí, pues él nos arreglaba a todos, y les digo, pues muchas anécdotas que llegué a vivir con él, ¿verdad? ¿Te acuerdas alguna, viene a tu mente alguna en especial? Pues varias, de entre ellas, precisamente cuando venía uno a arreglarse las muelas, que dice, ¿qué te arreglo? Pues si te apareces vaca vieja. O venía uno con enfermo de diarrea y
no faltaba la broma también, que parecía una broma pesada, pero pues él lo decía y acababa la gente que venía preocupada y compungida, pues acababa riéndose, ¿verdad? Porque les decía, pues ponte un tapón, ponte un olote, ya no tienes lucha. O sacaba cualquier cosa. Y incluso pues se daba el lujo de hasta no cobrar, ¿verdad? Era algo común de él. Era muy común, de un hombre generoso y siempre dispuesto. Algunas veces llegué a ayudarle a hacer algunos trabajos de enfermería, porque ahí mismo él ejecutaba a personas que traigo mal el oído y que tenía que darle una lavada en el oído, y pues yo ahí deteniéndole el riñoncito. Llegaste a ser su asistente. Sí, de manera accidental, pero sí llegué a ayudarle, porque pues la verdad es que me gustaba llegar a platicar, porque era muy agradable platicar con él, y era reírnos, y era hacer planes, porque pues llegaron a tenerme tanta confianza que hasta me pidió colaborar en el grupo juvenil para dar temas, para hacer dinámicas y a atender el grupo de adolescentes de ese tiempo, que de ahí podría decir que me engancharon para el seminario, porque había tenido yo la inquietud de entrar al seminario desde muy chico, y al entrar a la secundaria se me olvidó, ya no tenía el mismo interés, pero luego se vinieron la promoción de los procesos vocacionales, y me dijeron, pues tú tienes que llevar a los adolescentes a la promoción, y fue cuando llevamos al padre Cuco, al padre Miguel Aguirre, a Alfredo Gaviño, a Chúmbalo, Jesús Palomera, y iba una hermana de Jesús Palomera, Chabelita. Miguel Marcial. Miguel Marcial fue antes. A él le tocó ir antes, pero cuando ya me tocó a mí acompañarlo supuestamente, pues yo participé también en el proceso y acabé convencido de ingresar al seminario, cosa que le agradó mucho al profe, que pudiéramos entrar al seminario, y no se rajó, porque él tenía siempre el detalle de hablarnos y buscarnos para darnos nuestra ayuda. Cada vez que veníamos de vacaciones, siempre nos daba para los gastos. Entonces, recuerdos muy buenos en ese aspecto, de que no nomás era animar verbalmente, sino que también en concreto colaboraba para que saliéramos adelante. Yo tengo entendido que no éramos los únicos que apoyaba, a muchos los llegó a apoyar profesionalmente para que estudiaran su carrera. No tengo ahorita datos duros o datos concretos, pero yo tengo entendido que a muchas personas los animó, fue un mentor para muchos en la realización de sus carreras, ¿verdad? Como profesionistas. Sí. En pocas palabras, ¿cómo resumirías tú la personalidad del profe Agapito? Pues para mí era un hombre polifacético. De lo que uno le preguntara, sabía dar razón. Y podría decir otra palabra, que es benefactor del pueblo de Huachinango, porque trabajó para el progreso y trabajó para el crecimiento de mucha gente en muchos niveles. Como ya decíamos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista religioso, que él colaboró mucho para que el pueblo creciera. Fray, última pregunta. El profe Agapito, ¿qué te llegó a expresar de Huachinango? ¿Cómo veía él a Huachinango? Él siempre se consideró como si fuera de aquí. Nunca negó que había nacido en Cuautla, pero él se identificaba mucho con el pueblo. Ya tenía pues prácticamente toda su vida. Le dedicó toda su vida profesional a la escuela
José María Mercado, y a muchos estoy recordando de otras actividades deportivas. También él promovió a muchos muchachos a que se ejercitaran en el fútbol, por ejemplo. Él promovía a ciertos jóvenes que él veía que tenían talento para eso y los animaba. Entonces, pues, yo resumiría así, que era un hombre polifacético, un hombre preparado profesionalmente, un hombre benefactor del pueblo, un bienhechor del pueblo en general. Y él llegaba a expresar un gran interés porque realmente la gente progresara. En la cuestión política. Un hombre muy influyente. Yo, de lo poco que conocí de él en ese aspecto, sabía que por el ámbito de la educación él conocía a muchos políticos. Y yo pienso que llegó a influir mucho en la decisión de muchos presidentes. No sé, no me atrevería a decir que él influyó para decir a este sí, a este no, pero sí era un hombre que conocía personalidades de la política del Estado, y yo supongo que a nivel federal, ¿verdad? Y pues tenía esa capacidad de relacionarse, tenía la gracia de la diplomacia, ¿verdad? Porque sabía tratar a todo el mundo de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a su nivel. Y tenía buena fama como médico a nivel regional, porque venía gente de Mixtlán a verlo. Sí. Yo llegué a escuchar testimonios de personas de Mixtlán que decían: yo voy con el profe, dijo, y ya me voy aliviando desde aquí, porque lo consideraban muy atinado y asertivo en ese aspecto, ¿verdad?